tuya es la gloria, tuya es la honra. Y Dios mío, en tus manos estamos todos y en tus manos está el siervo. Dios mío, úsalo con poder. Glorifícate de manera especial. Te lo pedimos y te damos gracias de antemano que así va a ser, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Y dejamos a nuestro hermano Ricky Cordero con la palabra del Señor. Dios le bendiga, siervo. Dios les bendiga. Dios te bendiga, sierva. Es un placer en esta mañana hermosa estar de nuevo con ustedes en este ministerio hermoso. Ya los extrañaba un poquito, pero pues lamentablemente en cierta parte pues no he podido estar conectándome debido a que estamos de mano a mano con el Señor está tratando conmigo, estamos tratando de buscar una intimidad más profunda con Él, más en secreto. Y hay a veces que nos mantenemos encerraditos, hablando con Él y dentro del proceso estamos ahí, pero los llevo en mis oraciones siempre y cuando puedo, pues me conecto, porque realmente son parte de esa familia extendida que el Señor ha puesto en mi corazón y que están ahí. Y le amo, una cosa hermosa, de verdad, escuchar a la hermana Doria, a la hermana Jasmine, a todos y a cada uno, son familia. Así que le doy las gracias primeramente al Señor por la oportunidad y el privilegio que me da de estar exponiendo su palabra. Y me reía porque cuando el hermano Alexis se comunica conmigo para para ver si podía exponer el consejo de la palabra del Señor, en un momento dado, hermanos, recibí el mensaje, le contesté, pero le contesté realmente como siempre contesto: Señor, pues vamos a orar primero y si Dios me dice sí, porque yo no me muevo, hermano, yo he aprendido a no moverme si el Señor no me dice sí o no. Y yo, aunque sé que son siervos de Dios que oran, como quiera, tuve la valentía de decir: Señor, primero voy a orar antes de contestar. Y me río porque en un momento dado el Señor pone en mi corazón y me dice: ¿qué excusa vas a dar? Si ahora no puedes decir que no tienes tiempo, porque yo te saqué para que tuvieras tiempo de llevar mi palabra. Hermanos, y yo me reía, yo decía: Señor, pero es que quiero orar, porque quiero confirmar, quiero estar seguro, hermano, porque realmente en mí hay un temor, hermano. Dios ha puesto un temor en mi corazón y hay una urgencia, y lo explico, porque realmente hay una urgencia de parte del Señor, hermano, no tan solo conmigo, porque Dios está ministrando eso a mi vida, sino es que hay una urgencia, mi Señor amado, que aprendamos a depender del Espíritu Santo, que aprendamos a escuchar del Espíritu Santo en todo y para todo, hermano. Y les traigo esto porque es parte del mensaje, es parte de lo que el Señor ponía en mi corazón y viene administrando a mi vida. Porque, hermanos, como decía la hermana Doris, hay una urgencia de tantas cosas: por qué orar, por qué ayunar, por qué buscar la presencia del Señor. Y una de esas cosas es que, hermanos, Cristo viene, todo apunta, y siempre lo digo cada vez que puedo, como Él me dijo: yo te llamé a que gritaras a los cuatro vientos que pronto vengo, que mi venida está cerca, hermanos, y eso es parte de lo que Dios me ha llamado, a gritarle a los cuatro vientos que Cristo viene, que Cristo está cerca, y que todo apunta que el deseado de las naciones viene a buscar su pueblo. Pero una de las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón, y en estos días yo gemía y le decía: Señor, pero ¿por qué siento eso en mi corazón? ¿Por qué siento esa urgencia, hermano? Y es que estamos en unos tiempos en donde la iglesia del Señor tiene que comenzar a coger la cosa bien en serio. Me explico, hermano, porque una de las cosas que el Señor ponía en mi corazón es esa palabra cuando Elías habló al Señor en la cueva y le dijo: he sentido un vivo celo por tu palabra y por ti, hermanos, y esa palabra me consumía el corazón. Y no es parte del mensaje de esta mañana, pero tiene que ver.
cuando yo comencé a buscar y a preguntar y comencé a buscar información, ¿qué significa, hermano, ese vivo celo? Ese es algo que me consumía el corazón, porque el pueblo de Dios tiene que comenzar a sentir celo por las cosas del Señor. Tenemos que volver de nuevo, hermano, a sentir ese vivo celo por las cosas de mi Rey, de mi Dios, de mi Señor. Tenemos que volver, hermano, a caminar en santidad, que ese fuego, que ese sentir esté en nosotros, mira, hermano, vivo, que esté en nosotros consumiéndonos cada día más y más, hermano, porque hoy en día estamos viviendo unos tiempos en donde no hay temor del Señor, en donde no hay temor de Jehová, hermano, y Dios está demandando de su pueblo que vuelva otra vez al temor, que vuelva de nuevo a la santidad, que vuelva de nuevo a esa búsqueda profunda de la palabra, de la presencia del Señor. Y el Señor ha puesto esa inquietud, hermano, y cada vez que me arrodillo, cada vez que clamo al Señor, siento ese dolor y siento ese gemir, porque realmente Dios está llamando, hermano, a que comencemos a tomar el Evangelio, a que comencemos a tomar lo que Dios ha puesto en nuestras manos seriamente y no livianamente, hermano. Cuando hablamos de santidad, es que Jehová está demandando de su pueblo santidad. Hermanos, cuando hablamos de que tenemos que vivir la palabra, de que tenemos que vivir lo que predicamos, es que realmente tenemos que comenzar a vivir lo que predicamos, a vivir lo que está escrito en la palabra, porque así Dios lo demanda. Y el Señor ponía eso en mi corazón y no quería comenzar con lo que Dios trajo a mi vida en esta madrugada, hermanos, sin antes comentarle, sin antes hablarle sobre esa pequeña inquietud que Dios ha puesto en mi corazón, porque realmente es necesario. Y mientras hablaba con el Señor, me acuerdo que yo le contesté al hermano Alexis, le dije, voy a orar, y de acuerdo a lo que Dios me diga, pues yo te aviso, yo te contesto, no te preocupes, temprano en la mañana del martes te aviso, hablamos luego. Y en esos momentos, hermanos, comencé a decirle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres hablar? Señor, ¿qué tú quieres traerle al pueblo? Señor, ¿qué tú quieres compartir con el pueblo? ¿Qué tú quieres compartir con tu siervo? Hermanos, y comencé a buscar y a meditar y a sentarme y a meditar y a preguntarle al Señor qué era lo que Él quería hacer. Hermanos, y entonces yo decía, Señor, vamos a hacer algo. Yo le aviso al hermano Alexis porque les quiero decir realmente y estoy delante de Dios. En un momento dado yo le decía, Señor, no voy a predicar. Señor, no me siento falto. Mire, sí, hermano, porque si hay algo que yo he aprendido en este caminar, es que mientras más aprendo de la palabra y mientras más aprendo del Señor y mientras más Dios trata conmigo, más falto me siento de Él, hermano. Porque si hay algo que yo sé y que tengo bien claro es que cada día necesito más de Él, cada día necesito más del Espíritu Santo, cada día necesito que Él trabaje conmigo. Y mientras escuchaba a la hermana Doris hablar, el Señor me decía, te estoy confirmando la palabra que te di, te estoy confirmando lo que he puesto en tu corazón. Cada vez que yo escuchaba a la hermana Doris en un momento dado, ella hablaba sobre el testimonio y no lo pude escuchar, hermano. Quiero escucharlo, ahora me da la curiosidad de poder escuchar el testimonio del pastor, pero en un momento dado, hermanos, cuando la hermana Doris hablaba sobre el testimonio del pastor, el Señor me decía, te estoy confirmando la palabra que he puesto en tu corazón para que entiendas que lo que vas a hablar es urgente. Y el Señor, hermanos, mientras yo meditaba en estos días, específicamente para serle más sincero, el martes sentí la voz de Dios mientras escuchaba, mientras meditaba, mientras escuchaba música, cuando el Señor me llevó a una porción de la palabra. Y yo le decía, ok, ¿y esa porción de dónde salió? Y luego de la porción vino una pregunta de parte del Señor y la quiero compartir con ustedes. La pregunta fue, ¿qué tú tienes para brindar?
que tú tienes para dar. Hermanos, y esa pregunta me puso frío, y esa pregunta yo comencé a llorar, y yo escuchando la música con los audífonos puestos y meditando en el Señor, comencé a llorar. Y comencé a preguntarle al Señor, ok, ahora yo te pregunto, ¿qué tú quieres hablar a mi vida? Hermanos, y ahí comenzó la palabra que voy a estar compartiendo en esta mañana con ustedes, porque Dios está llamando, hermanos, a una iglesia, a un pueblo de Dios que comience a llenarse del Espíritu Santo, que comience a entender y a comprender que sin el Espíritu Santo no somos nada, no somos nadie. Y el Señor comenzó a tratar conmigo y comenzó a ministrar a mi vida, hermanos, y me llevaba a esta palabra que quiero compartir con ustedes. Y la palabra se encuentra, es una palabra que muchos conocemos, que muchos sabemos de ella. Y la palabra se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 6. Pero mientras yo meditaba esta madrugada y oraba al Señor, tomé en un momento dado la palabra, la Biblia, para volver a ver qué Dios quería hablar. Comencé a leer, hermanos, y voy a estar leyendo parte del capítulo 3, voy a estar moviéndome en diferentes versículos y parte del capítulo 4, pero no se me asuste que no lo voy a leer completo, sino solamente parte de los versículos que el Señor trabajó conmigo y que quiero compartirles en esta mañana. Quiero que comprenda, hermano, que Dios está llamando a una iglesia, a una entrega total. Dios está llamando a una iglesia, hermano, porque realmente si no estamos llenos de la presencia del Señor y llenos del Espíritu Santo, no vamos a poder sobrellevar lo que viene. Los tiempos, como decía la hermana Doris y el hermano Robert, son tiempos difíciles, son tiempos, hermanos, postreros, son tiempos en donde el enemigo se ha levantado con fuerza para intentar de detener la iglesia del Señor, para intentar detener al ministro, al evangelista, al pastor, hermano. Y quiero que comprenda lo que el Señor ponía en mi corazón, que es lo que está demandando de la iglesia, que es lo que está demandando de ti y de mí, hermano. Porque les voy a ser sincero, esta palabra me confrontó. Amanso edaray pamá, amanso tu anay. Esta palabra me confrontó y en un momento dado yo le preguntaba a mi Dios. Por eso es que vuelvo y le repito, en un momento dado me encontré falto y yo le decía, Señor, estoy falto. Padre mío, me siento falto. Ay, Señor amado, Padre mío, necesito que tú trates conmigo. Necesito que tú sigas llenándome de ti, de tu presencia. Oh, Espíritu Santo, trabaja conmigo. Oh, hermanos, porque realmente necesitamos que Dios siga trabajando con nosotros, siga trabajando con el pueblo. Y quiero que me acompañe a la palabra. Oh, mi alma adora al Rey que vive y que reina por los siglos de los siglos. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, y una iglesia en victoria dice amén. Dice Pedro, Juan, subía juntos al templo a la hora novena, a la oración, perdónenme, repito de nuevo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret,
Amán suena y anda, ya, y Camán suena ya. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó al momento, se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido, y entendió. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilléis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiesen hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entreguéis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. El Señor siga añadiendo bendición a su hermosa y preciosa palabra. Hermanos, quiero que voy a tocar unos puntos en parte de este capítulo que el Señor traía a mi corazón, y una de las cosas que el Señor, o que me llamaba la atención, es que la palabra registra y dice que Pedro y Juan iban subiendo a la hora de oración, iban subiendo al templo para ir a orar. Pero lo que me llama la atención es qué quiere decir, hermano, y no me malinterprete, quiero que entienda lo que voy a estar hablando, porque lo voy a hablar tal cual el Señor me ponía en mi corazón. Y era que había una hora específica en la cual los siervos y las siervas del Señor se reunían a orar. Había una hora en específico, y la palabra registra cuál era esa hora. La hora novena, en donde todo el mundo subía al templo a orar. O sea, quiere decir que había un orden, quiere decir que había unas instrucciones específicas, una hora específica en la cual los siervos del Señor subían, o el pueblo de Dios subía al templo a orar. Pero el Señor llamaba mi atención, porque me decía: mira bien y quiero que escuches bien lo que voy a compartir y lo que te voy a decir. Porque, hermanos, la palabra registra y dice que en esos momentos, para parafrasear, en esos momentos ellos vieron al cojo, y cuando vieron al cojo se detuvieron y lo miraron y le pidieron que lo mirara. Y si hay algo que me llama la atención es que en esos momentos no sale una oración de parte de Pedro y de Juan, sino que solamente los miran y le dicen: mírame bien, mírame. Y quiero que entiendas que, hermano, eso me llamó la atención, porque Pedro y Juan no iban a buscar nada, no iban evangelizando, no iban haciendo nada, solamente iban a orar al templo. Pero en esos momentos, cuando comienzo a leer, la palabra dice que le dicen: mírame fijamente. Y si hay algo que me llama la atención es que le dice: de lo que tengo, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Amán suecanay, amán suequiamá. Y camandoro su puremenso fiamá. Y ahí viene la pregunta, hermano. Ahí viene lo que Dios comenzó a trabajar conmigo. O sea, vuelvo y les pregunto, y ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué tienen ustedes para brindar? ¿Qué ustedes tienen para dar? Porque el Señor lo ponía así en mi corazón. Y ahora vuelvo, hermanos, y sigo. Hay algo que me llamaba la atención, y es que ellos iban de camino a orar, o de camino al templo a la hora de oración. El Señor ponía en mi corazón
porque si hay algo que me llama la atención es que aunque ellos iban de camino a orar, porque ya habían unas instrucciones dadas, no, eso no detuvo lo que Dios quería hacer con el cojo, eso no detuvo lo que Dios quería hacer, eso no detuvo a los siervos y a los siervos del Señor, eso no detuvieron, porque ellos se detuvieron, miraron al cojo y le dijeron: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. No sé si usted me está entendiendo. Es que, hermanos, hay algo bien grande que está sucediendo en la iglesia del Señor. Es que muchas veces, hermanos, por estar pendiente a los compromisos, por estar pendiente, hermanos, a un orden, por estar pendiente, hermanos, a una manera de llevar el culto, a una manera de hacer el culto, hermanos, estamos impidiendo, hermanos, y a Dios no me malinterprete, al Señor nada le impide que Él se mueva, pero si hay algo que es bien grande, es que el Señor es un caballero. El Señor se mueve si tú quieres que Él se mueva. El Señor se mueve y hace si tú quieres que Él lo haga. Hermanos, pero hay algo que me llama la atención, porque es que hoy en día, por los protocolos de las iglesias, hermanos, no me malinterprete, quiero que comprenda y entienda algo. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que lleva todo en un orden, todo, porque nosotros no vamos a hacer lo que nosotros queremos, sino que hay un orden. Pero yo quiero que usted entienda algo que es lo que el Señor comenzaba a ministrar a mi vida. Hay un orden, pero también hay a veces que Dios quiere romper ese orden. También hay a veces que Dios quiere romper ese protocolo. También hay a veces que Dios quiere hacer las cosas como Él quiere. Y es lo que yo vengo a decirle en esta mañana, parte de lo que el Señor ponía en mi corazón. Es que Él quiere hacer con el pueblo lo que Él quiere hacer. Hermanos, es que Él quiere hacer las cosas que Él quiere hacer como Él quiere hacer. Hermanos, no podemos seguir caminando en un protocolo, seguir diciendo: no, tal hora se hace esto, tal hora se hace esto, tal hora se hace esto. Porque si no me equivoco, nosotros vamos a la casa del Señor a rendirle alabanza y pleitesía, a rendirle gloria y honra al Señor. Si no me equivoco, el dueño y Señor y de ese lugar, porque si no me equivoco, hermanos, la palabra dice que nosotros vamos a la casa de Jehová, a la casa del Señor, a la casa de mi Dios. Hermano, y el templo, el lugar en donde nos reunimos, es casa de Dios y puerta del cielo. Ahí el Señor hace como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere que se haga. Pero hoy en día estamos viendo en las iglesias que como un protocolo, que con algo, hermano, y estamos tratando de detener lo que Dios quiere hacer, lo que el Espíritu Santo quiere hacer con la vida. Y el Señor está llamando y le está diciendo al pueblo: quiero que rompan los protocolos y que hagan lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. El Señor está llamando a un pueblo a que rompa los protocolos, a que rompa eso, hermano, y comience a hacer lo que Él quiere, como Él quiere. Porque me llamaba eso la atención. Porque la palabra dice que ellos iban a la hora novena al templo a orar. O sea, ya había una hora específica para ir al templo a orar. Pero eso no impidió, hermanos, que ellos hicieran la voluntad del Señor y que comenzaran, hermanos, a hacer lo que el Espíritu Santo quería hacer. Porque hay otra cosa que el Señor ponía en mi corazón. Porque, hermanos, podemos ver, y no me malinterprete, quiero que comprenda y entienda que es bueno escudriñar la palabra, estudiarla, conocerla, porque Dios llama a eso. Pero hay algo que me sorprende. En ningún momento usted ve la palabra y usted ve que los apóstoles en ningún momento citan la palabra, en ningún momento citan las promesas del Señor. En ningún momento ellos levantan una oración al cielo. No me malinterprete, no quiero que malinterprete esto. Es bueno conocer la palabra, es bueno, hermano, orar, porque Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Dios nos mandó a conocer la palabra, a conocer las promesas, y nosotros tenemos, hermano, porque en un momento dado Jehová le habla a Josué y le dice que no aparte ese libro de su mente y de su boca.
No me malinterprete, pero es que quiero que usted entienda lo que el Señor ponía en mi corazón. Y es que en un momento dado, hermano, lo único que le dicen es, no tengo ni oro ni plata, pero tengo algo que te voy a dar que me fue entregado. Y la palabra dice bien claro que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. O sea, quiero que me entiendan. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo de Jehová. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, y es que quiero que comprenda lo que yo quiero hablar y lo que el Señor administraba a mi vida. La importancia de estar llenos del Espíritu Santo. La importancia de hacer la voluntad de Jehová. Porque la palabra dice que ellos lo que le dijeron, de lo que tengo te doy. No tengo ni oro, no tengo ni plata, o sea, no tengo ningún bien. No tengo nada de lo que este mundo te puede ofrecer, pero tengo algo que me fue entregado a banda, llaman su esquiama, y lo quiero compartir contigo. O sea, hermanos, quiero que comprendan y entiendan la llenura que había en ellos, la llenura del Espíritu Santo que había en ellos. Era algo, hermanos, y es lo que el Señor quiere. El Señor quiere llenarnos de su presencia, llenarnos de su Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué yo lo digo? Porque yo les voy a explicar, porque más adelante la palabra lo especifica y lo habla y lo dice. Pero el Señor trataba con mi vida, hermano. Esto es, mira, empezando a leer el capítulo. El Señor comenzaba a tratar con mi vida y me decía, ¿qué tú tienes para dar? Él le dijo, de lo que tengo te doy. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué tú tienes para dar? ¿Qué tú tienes para darle cuando salgas a la calle? ¿Qué tú tienes para darle cuando salgas a esos lugares que yo te voy a enviar? Hermano, comprenda y entienda. Esto no se trata de solamente palabras. Esto no se trata de solamente conocer la Biblia. Esto no se trata de solamente estudiar la Biblia. Esto se trata de tener una llenura del Espíritu Santo. Esto se trata, hermano, de estar en comunión con el Espíritu Santo. Esto se trata de una intimidad con Jehová, de una intimidad con el Señor, de una intimidad con el Espíritu Santo, porque Él es el que hace, hermano. Él es el que hace, no me malinterprete, vuelvo y le repito de nuevo. No es que no podemos estudiar la palabra, sí tenemos que estudiar la palabra, tenemos que conocerla, hermano, porque este es el llamado. Pero yo quiero que usted entienda, no podemos solamente escuchar, no solamente tenemos o no podemos solamente estudiar la palabra, no solamente podemos conocer la palabra, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que estar, hermano, en ayuno, en oración, en humillación, no tan solo es conocer la palabra, hermanos, y mientras la hermana Doris hablaba, me hacía recordar el testimonio del pastor. Él iba y llevaba la palabra, pero no había un respaldo. Usted me entiende lo que quiero decir. Es que es bien importante que usted conozca la palabra, pero que haya un respaldo del Espíritu Santo. Es que es importante, hermano, que usted lleve la palabra, pero que también haya un respaldo del Espíritu Santo. Es importante, hermano, que usted vaya respaldado y lleno del Espíritu Santo, porque Él es el que hace el trabajo, porque Él es el que hace Él hace todo. La palabra dice que Él es el que nos redarguye de pecado. Y la palabra dice, hermano, mire mi hermano, el Espíritu Santo es importante en nuestras vidas. Es tan importante. Mira, la palabra registra y dice que el Señor Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu Santo. La palabra dice que Él allí fue tentado, pero que el Espíritu Santo fue el que le dio la palabra, fue el que lo fortaleció. Hermano, la palabra dice que cuando Jesús salió del desierto, y lo registra de esa manera, y lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Usted entiende lo que quiero decir. Es que si no hay Espíritu Santo en su vida, usted se puede conocer la palabra de lado a lado, pero no va a haber nada, hermano. Es que yo quiero que usted entienda y comprenda que Dios está llamando a una iglesia, a un pueblo del Señor,
que se rinda a los pies del Espíritu Santo, que deje que el Espíritu Santo trabaje con ellos, que deje que el Espíritu Santo le dé la forma deseada, que deje que el Espíritu Santo los guíe, hermano, los lleve por el camino, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos consuela, Él es el que nos da fuerza. Y el Señor administraba mi vida de una manera hermosa. Entiéndame, mi hermano, que los tiempos que estamos viviendo no podemos soltar de la mano al Espíritu Santo. Entiéndame, mi hermano, que necesitamos, porque es que hay un problema bien serio en la iglesia, y es que estamos dejando sentado al Espíritu Santo en una esquina, hermano. Perdóneme lo que le voy a decir, perdóneme por lo que le voy a decir. Y las vidas están llegando a la iglesia, y las vidas están llegando a los lugares, pero se están yendo de la misma manera que llegan, porque no dejan que el Espíritu Santo se mueva como Él quiera. Y el Señor está llamando y le está gritando al pueblo que comiencen a alinearse, que comiencen a dejar que Él haga lo que Él quiera, como Él quiera. Porque estamos llevando todo por un protocolo, estamos dejando de dar la palabra como Él la da, porque se lastiman, porque se molestan, porque no quieren que sean las ovejas lastimadas. Hermano, yo les pregunto ahora, entonces, ¿qué palabra usted está llevando? ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¡Ay, Jehová de mi alma! No está llevando la palabra que Dios le dio. Está llevando la palabra que usted cree, que usted entiende. Y el Señor está llamando a que los ministros del Señor, a que los pastores, a que los evangelistas lleven la palabra como Dios se la da. A que dejen que el Espíritu Santo sea que Él trabaje con las vidas, hermanos. Mire, mi hermano, los ministerios son del Espíritu Santo, los dones son del Espíritu Santo. Usted no tiene control de nada, usted solamente es un servidor. Andará llamado suétele. Usted hace lo que Él le diga como Él lo diga. Compréndame y entienda lo que yo quiero hablar. Es que el Señor administraba mi vida. Es que el Señor hablaba mi vida, y esto no es nuevo, hermano. Esto es algo que Dios lo viene hablando. Mi alma te adora y te bendice. Causa dolor, hermano. Causa dolor. Por eso el Señor me confundía, porque tenemos que volver a tener celo con los santos, celo con la palabra de Dios, celo con lo que pertenece al Señor. Tenemos que volver a esa intimidad con el Señor, a esa llenura. Mire, mi hermano, quiero seguir en la palabra. Quiero que usted, es que yo quiero que usted entienda lo que el Señor administraba a mi vida. En un momento dado, hermano, la palabra registra y dice, y voy a saltar al capítulo 4, de ahí mismo de Hechos. En un momento la palabra dice y registra en el versículo 8. Entonces Pedro, lleno de... Miren, por eso es que yo le digo, que como yo sabía, como yo sé que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo cuando le dijo, de lo que tengo te doy. No tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. La palabra registra en el capítulo 4, versículo 8, y dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy nos interrogan acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera esté hallado sino sano. Miren cómo la palabra registra que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y si ustedes pueden ver, hermanos, la palabra lo dice, lleno del Espíritu Santo. Él le contestó, y yo quiero que usted entienda algo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el Señor nos va a dar la sabiduría, el entendimiento, la comprensión, el discernimiento, hermano. Porque el discernimiento agota tantas cosas, hermano. No tan solo para saber quién es el que está hablando, no tan solo para saber de dónde viene el mensaje, si es del Señor o no es del Señor,
Es que también el discernimiento te va a decir la necesidad del pueblo. El discernimiento te va a decir cómo se está comportando la persona, qué siente, cómo está espiritualmente. Es que yo quiero que usted comprenda y entienda la importancia de estar llenos del Espíritu Santo. La palabra registra y dice que los dones son entregados por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. O sea, quiere decir, hermano, que el Espíritu Santo es el que se encarga de entregarte el don, porque Él sabe qué es lo que tú puedes portar y que tú no puedes portar. Porque el Espíritu conoce nuestro corazón y conoce lo que nosotros podemos hacer o no. Pero yo quiero que usted entienda y comprenda, hermano, la importancia de la figura del Espíritu Santo. La importancia, hermano, de que nos dejemos guiar por el Espíritu. Porque la palabra registra, y ahora lo voy a decir en mis propias palabras, un poquito más adelante, en donde la palabra dice, en el versículo 13, dice, entonces viniendo él de nuevo de Pedro, entonces viendo el de nuevo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. O sea, entiende y comprenda, hermano. La palabra registra y dice que eran hombres del vulgo. Y a lo que yo puedo explicar en mis propias palabras, personas del vulgo eran personas comunes y corrientes. Porque la palabra dice, porque voy a ir parafraseando para que me entienda, que en un momento dado lo tomaron preso a Pedro y a Juan y los llevaron a la cárcel y luego entonces los llevaron y los reunieron con todos los sabios y las sabias, los sabios hermanos del pueblo, los ancianos. Pero la palabra dice algo que me consume. Es que la palabra dice que ellos viendo de la manera, y lo voy a parafrasear, que ellos viendo de la manera en que se estaban comunicando, que ellos viendo de la manera en que estaban hablando, quedaron maravillados. O sea, ¿qué me hace entender eso a mí? Hermanos, que ellos estaban llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le daba la sabiduría, el entendimiento y la comprensión, le daba y le decía cómo tenían que hablar. Porque la palabra registre dice que ellos decían que quedaron maravillados, que quedaron sorprendidos, porque ellos sabiendo que eran hombres que no sabían, por mis propias palabras, ni leer ni escribir, que eran hombres que no tenían conocimiento de la ley como ellos creían, que no eran gente estudiosa, sino que eran gente del vulgo, gente común y corriente, cómo se estaban expresando, cómo estaban hablando. Y el Señor administraba mi vida, hermano. Eso es lo que Dios está buscando. Porque la palabra dice bien claro en mis propias palabras que busca, hermanos, a gente que no conozca mucho, que no tenga mucho entendimiento. ¿Para qué, hermano? Para avergonzar a quienes, para avergonzar, hermanos, a esas personas que se creen que lo saben todo, que se creen que por estudiar, que por no ser, hermano, no me malinterpreten, no quiero que me malinterprete, quiero que comprenda, porque el Señor nos llama a estudiar la palabra, pero también nos llama a mantenernos en comunión con el Espíritu Santo. La palabra dice, hermanos, que nos mantengamos en comunión con el Espíritu Santo. La palabra dice que no podemos contristar al Espíritu Santo, sino que nos mantengamos en comunión con Él, que nos mantengamos, miren, todo el tiempo de la mano con Él, porque Él es el que, hermano, Él es el que lo va a hacer todo. Y el Señor está llamando a que comencemos, hermano, a una llenura tal con Él, a una comunión con Él, hermano, porque Él es el que se va a encargar de hacerlo todo. Quiero que comprenda lo que Dios administraba a mi vida, lo que Dios administraba a mi corazón. Esta madrugada, hermano, mientras leía los versículos, es que es algo que yo quiero que usted entienda. Pero también hay algo, hermano, que yo quiero que usted comprenda y que el Señor también administraba mi vida en estos días. Es algo, la palabra dice en el capítulo 3, el versículo 12, y lo voy a leer para que usted comprenda, porque no quiero dejar nada de lo que el Señor administraba mi vida. Dice, viendo esto, Pedro respondía al pueblo:
varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregáis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad? Y yo quiero que usted comprenda algo de lo que voy a hablar ahora. Una de las cosas que el Señor, cuando leí ese versículo, trataba conmigo, hermano, y es que muchas veces ponemos la mirada en el hombre. Y no me malinterprete. Quiero que usted comprenda y entienda algo. Cuando nosotros vemos un siervo de Dios, tenemos que honrar al siervo de Dios. Claro está, porque está escrito en la palabra que lo honremos. Pero quiero que usted comprenda y entienda algo. Primero honre al Dios de la gloria. Primero honre al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero que usted comprenda algo, porque si hay algo que está haciendo daño en las iglesias, es que hoy en día, hermanos, ponemos primero al hombre, o ponemos primero si Dios lo usa, si Dios no lo usa, cómo Dios lo usa. Yo quiero que usted entienda y comprenda lo que yo estoy hablando. Es que muchas veces, hermanos, vemos los flyers en las iglesias, en las campañas, y ponemos bien grandes al evangelista, al profeta, al pastor. Pero yo quiero que usted entienda algo que el Señor ponía en mi corazón. Es que ese pastor, ese evangelista, ese profeta no es nadie si el Señor no le da la palabra. No es nadie si el Señor no derrama de su gracia y de su misericordia y de su amor. Hermanos, es que estamos teniendo un problema en las iglesias, que hoy en día queremos, hermanos, ser reconocidos por el ministerio, queremos ser reconocidos, y usted tiene que entender y comprender algo. La gloria es de Dios, la gloria es de nuestro Señor. La gloria sigue siendo de nuestro Dios. Quien lo llamó fue el Señor, quien lo llamó fue Dios, quien le dio el ministerio fue Jehová, quien le dio los dones fue Jehová, quien le da la palabra para que usted la hable y cautive las vidas Jehová, quien cautiva las vidas, quien toca los corazones, Él es el Espíritu Santo. Y me sorprende, hermano, porque cuando el Señor me lleva este versículo de la palabra, yo veo cómo los apóstoles, como Pedro, como Juan, comienzan a decirle: mira, no nos miren a nosotros no tenemos nada que darle a ustedes. Lo digo en mis propias palabras. Nosotros no tenemos nada. Todo lo que sucedió porque Jehová lo permitió, porque el Padre lo permitió. Y eso es bien importante, hermano, porque hoy en día estamos sufriendo de eso en las iglesias. Hoy en día, hermanos, podemos ver cómo muchas veces estamos viendo gente que son amantes de sí mismos y no entienden y no comprenden, hermanos, que el dueño de todo es Jehová. Estamos viendo cómo muchas veces, hermanos, pecamos delante del Señor porque ponemos la mirada en el hombre, porque muchas veces vamos a los lugares. Y no me malinterprete, entienda lo que yo le quiero decir. Es que no podemos poner la mirada en el hombre, tenemos que poner la mirada en el Señor. Muchas veces vamos a los lugares porque Dios usa terriblemente al varón, porque Dios usa terriblemente al ministro, porque Dios usa terriblemente a la sierva, y está bien, nosotros nos acercamos al fuego, pero vuelvo y le repito, no podemos poner la mirada en el hombre. Porque muchas veces, y lo he visto, hermanos, nos acercamos y decimos: déjame ver lo que el varón me tiene que decir de parte del Señor. Y mira, hermanos, que yo quiero que usted entienda algo. Hay dos cosas que yo quiero que usted comprenda. Quien le da el mensaje al varón es el Señor, y a quien usted tiene que glorificar es a Dios. Y yo quiero que usted entienda algo y comprenda algo, que de la misma manera que Dios le habla al varón, Dios quiere hablar con usted. Amanda y Amansuequiaba. Y de la misma, ay Jehová, que de la misma manera que Dios le entrega una palabra al varón, que Dios lo usa en el don que lo vaya a usar, Dios también lo quiere usar usted. Dios también quiere que usted doble rodilla. Y Dios también quiere que usted vaya de madrugada y comience a clamar a Dios y comience a hablar con Él y comience a preguntarle a Él. Porque de la misma manera que Dios le habló al siervo, Dios también le va a hablar a usted. Y el Señor administraba mi vida sobre eso, hermano.
porque hay cosas que no es, que muchas veces podemos creer o entender que están bien, pero delante de los ojos no es de Jehová, no están bien, hermano. Y eso es una de las cosas que están sucediendo en las iglesias. Eso es una de las cosas que están pasando, hermano, y tenemos que comprender que Dios quiere que eso sea, hermano, que Dios quiere que eso no suceda, que Dios lo único que quiere es que pongamos la mirada en Él, que Dios lo único que quiere es hablar con nosotros, que confiemos en Él, que entendamos y comprendamos que es Él el que habla. Que, hermano, y no me malinterprete, no es que usted, si necesita oración, no vaya donde el siervo. No es que usted no vaya, mire, si hay un culto y usted sabe que el varón o que la sierva de Dios lo usa con fuego. Mira, acérquese, claro que sí, porque nosotros nos vamos a acercar al fuego, porque eso es lo que quiere el Señor, que nos acerquemos al fuego para que se enciendan los carbones. No me malinterprete. Y yo lo que le estoy tratando de decir es que no puede poner la mirada en el hombre, tiene que tener la mirada puesta en Jehová. Tiene que decir, Señor, si usted me quiere hablar, hábleme. Si usted quiere usar al siervo, use el siervo. Pero si tú me quieres hablar, mira, Señor, háblame en el secreto. Allá cuando mi hermano, no hay nada más hermoso. Y se lo digo delante del Señor, porque lo he aprendido, hermano. Es que no le estoy hablando, les estoy hablando porque yo he aprendido, porque yo también he pasado por eso. En un momento dado yo estaba así. Señor, yo me voy a acercar a fulano porque tú lo usas a ver lo que tú me quieres decir. Señor, yo me voy a acercar a fulana porque yo sé que tú la usas. Yo me voy a acercar a ella porque yo sé que tú hablas a través de ella. Pero el Señor me enseñó, hermano. El Señor me dijo un día, pregúntame que yo te voy a contestar. Anda, llaman suetana, llaman suequiamá. Habla conmigo que yo te voy a hablar. Y yo he aprendido, hermano, que cuando yo tengo una duda, que cuando yo tengo una pregunta, que cuando yo tengo algo que hablar, y doblo mis rodillas, y me voy de rodillas y comienzo a clamar al cielo, porque la palabra dice, clama a mí que yo te responderé. Y yo he aprendido, hermano, que doblo mis rodillas y voy al cielo y le pregunto al Señor, y el Señor en su momento me va a contestar. El Señor, hermano, hay a veces, por eso es que le digo que no me malinterprete, porque hay a veces que yo he doblado rodillas aquí preguntándole al Señor y me voy con culto. Y allá en el culto el Señor levanta un siervo, una sierva y me dice, así te dice el Señor. Y por lo que yo estaba orando hacían horas atrás, por lo que yo estaba clamando al Señor hacían horas atrás, y Dios usa una sierva allá en el culto para contestarme la pregunta que yo le hice. Hermano, yo quiero que usted entienda y comprenda que Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere y en donde Él quiere. Pero también han habido veces que yo he tenido que doblar rodillas y preguntarle a mi Dios y esperar que la contestación llegue. Y hay a veces que se toma días, semanas, meses, pero hay a veces, hermanos, que en el momento recibo la contestación, pero hay a veces que no, hay a veces que se toma el tiempo que Él quiere. Pero como quiera, yo doblo mis rodillas, porque vuelvo y les repito, muchas veces el Señor me contesta y me dice, esta es la contestación, esto es lo que quiero que tú sepas, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Hermano, no me malinterprete, quiero que usted entienda, porque Dios está buscando personas que comiencen a buscarlo, que comiencen a llenarse del Espíritu Santo. Él quiere, hermano, que comenzamos a entrar en una comunión con Él. Hermanos, porque el Espíritu Santo no tan solo habla, no tan solo te contesta, no tan solo te quiere usar, también te redarguye, hermano. También te dice cuando hay algo que está mal. También te dice, eso no me gustó. Vete, pide perdón. También te dice, vea la palabra. Mi hermano, porque yo lo he vivido. Porque también yo necesito de Él. Y hay a veces, hermanos, que yo tengo que doblar rodillas y decirle, límpiame, trata conmigo. Mira, hermano, no hace mucho yo le pedía y le decía, Señor, trata conmigo. Espíritu Santo, háblame, trata conmigo, dime que está mal, límpiame. Mi hermano, comencé al otro día, comencé a tener una inquietud por ir a unos ciertos capítulos de la palabra, por ir a unos capítulos, a unos versículos de la palabra, hermano, y comenzaba a leer.
y sentía la voz de Dios que me decía, me pidiste que tratara contigo y ahora estoy tratando contigo. Hermano, y sentía como el Espíritu Santo comenzaba a redarguirme y comenzaba a decirme, mira, esto está mal, mira esto, mira lo que dice la palabra. Pensabas que estaba bien, pero no está bien. Corrígete. Y hermano, porque si hay algo que también el Espíritu Santo hace, es que te redarguye, es que trabaja contigo, es que te consuela. Hermano, usted sabe cuántas veces yo he querido colgar los puentes. Usted sabe cuántas veces yo he querido dejarlo todo perdido. Usted sabe cuántas veces yo he querido soltar todo y decir, no puedo más. Hasta aquí llegué. Sí, mi hermano, un sinnúmero de veces. Pero el Espíritu Santo llega en esos momentos y me sacude y me dice, no te rindas. Y me sacude en esos momentos y me dice, sigue caminando. Amanso aquí, amando, no tú no a nadie. En esos momentos siento las caricias del Espíritu Santo que me dice, sigue caminando que yo estoy contigo. No te he dejado solo y no te voy a dejar. Andalay, amanso aquí, amando, no tú no a nadie. He sentido las caricias del Espíritu Santo. He sentido su amor. He sentido ese fuego que me quema. Da su amaica mansuela ya. Usted sabe cuántas veces, hermano, yo he querido decirme, no voy a hablar más, no voy a decir nada más, me voy a quedar callado. Y muchas veces, hermano, hay muchas veces que Dios ha puesto palabras y yo he tenido que decir, Señor, no la voy a hablar, Señor, no la voy a decir, me voy a quedar callado. Pero llega el Espíritu Santo y toca mi corazón, y llega el Espíritu Santo y pasa su mano y me dice, habla mi siervo, que yo soy el que te voy a acompañar. Y Camansu estará llamando de su promedio que amandará llamando. Ya. Es que yo quiero que usted comprenda, es que yo quiero que usted entienda lo que el Señor ponía en mi corazón, lo que el Señor me hacía sentir. Es que usted quiero que entienda y comprenda la importancia del Espíritu Santo, hermano, en nuestra vida. Que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, llenos de la capacidad, mi hermano, para poder sobrellevarlo todo, para poder hacer su voluntad. Yo quiero que usted comprenda y entienda, hermano, lo que Dios ha puesto en mi corazón, la importancia de la llenura, porque Él es el que lo va a guiar, Él es el que lo va a llevar a donde hay la necesidad. Y ahora pregunto, hermano, vuelvo y te pregunto, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Necesitamos llenarnos cada día más y más. Mire, mi hermano, y si usted está lleno, llénose más. Yo tengo un Dios que da de sobra. Yo tengo un Dios, hermano, que yo no tengo un Dios cataño. Yo tengo un Dios que da y da de sobra, hermano. Yo tengo un Dios que cuando dice te voy a llenar, es que te voy a llenar. La palabra dice, mi hermano, que Él coge la copa y la pone a rebosar. Usted sabe lo que es rebosar, hermano, la sobrellena, hasta que no se desborda. Man, suequi, canalla, man, suena, ya andará y camás. Hermano, yo tengo un Dios que cuando te da, mira, por mucho, para que no te haga falta nada. Pero tenemos que desenfocarnos, hermano, y empezar a enfocarnos en Él. Empezar a buscar esa llenura del Espíritu Santo. Desenfocar nuestras vidas en lo que no conviene, en lo que no agrada al Señor, desenfocar nuestras vidas en lo que nos está llamando la atención fuera del camino de Dios y comenzar a enfocarnos en esa llenura, comenzar a enfocarnos en ese caminar, comenzar a enfocarnos en Él. Porque el Señor trabajaba conmigo, hermano. Y créeme, hermano, yo le decía, Señor, porque no le puedo mentir. En un momento dado yo le decía, Señor, ¿por qué no hablamos de bendición? Señor, porque tú quieres bendecir al pueblo. Y mire, mi hermano, y que yo diciendo al Señor lo que queríamos hablar. Pero el Señor ponía en mi corazón y me decía, yo los voy a bendecir, yo me encargo de eso, pero yo quiero que entiendas y comprenda la urgencia,
Y yo quiero que comprendas y entiendas lo que yo quiero hablar, porque yo quiero que se llenen de mi espíritu, porque yo quiero que se llenen de Él como nunca antes. Es que yo quiero que me busquen. Mire, mi hermano, hay algo que el Señor ponía en mi corazón y no se preocupe que ya estoy cerrando. Es que hay algo que me llama la atención, hermano. En un momento dado la palabra registra y dice que ellos tenían que buscar unas personas que ayudaran en el ministerio, porque habían ciertas quejas, habían ciertos problemas y ciertas situaciones con las viudas, y ellos querían, hermanos, tenían que seguir haciendo la voluntad del Señor, y en un momento dado ellos dicen, vamos a buscar a unas personas o vamos a buscar a unos siervos que nos ayuden con la obra. Y lo estoy parafraseando, hermanos, para que me entiendan. Pero en un momento dado dice que ellos llenaron unos requisitos o habían unos requisitos, habían unos requisitos que se tenían que cumplir. Y me llama la atención porque uno de los requisitos, y fue el único que me llamó la atención, fue que dice que sean llenos del Espíritu Santo. Ay, Señor amado de mi alma. O sea, quiere decir, hermanos, que hoy en día tenemos que buscar eso. Tenemos que buscar personas que estén llenas del Espíritu Santo, que estén llenas de Jehová, llenas de su Espíritu, hermanos, para que puedan seguir haciendo la voluntad de Dios, hermanos. Porque hoy en día, y lo voy a dar como Dios me lo daba, hoy en día, hermano, tenemos un problema en las iglesias. Ay, Jehová, Señor amado, mi alma te adora. Tenemos un problema en las iglesias, un problema serio. Y es que muchas veces, hermano, y no estoy diciendo que son todas, pero usted sabe lo que yo voy a decir. Es que muchas veces, hermanos, en las iglesias estamos pendientes, hermanos, a las credenciales del hombre, estamos pendientes a los estudios del hombre, estamos pendientes a que si estudió teología, estamos pendientes a que, ay, Señor, aman su esquiama, estamos pendientes, hermanos, a que cuántos años de teología, cuántos años en tal instituto, qué fue lo que usted estudió. Estamos pendientes, hermanos, a las credenciales del hombre. Y no me malinterprete, vuelvo y le repito, sí, Dios nos llamó a estudiar la palabra, y si usted tiene la bendición de haber estudiado en un instituto y de haber tenido las credenciales de hombre, mira qué bueno, gloria a Dios por eso, que Dios lo siga bendiciendo y que Dios lo siga usando de esa manera. Pero yo quiero que usted entienda y comprenda lo que Dios ponía en mi corazón. Ay, Jehová de los ejércitos. Es que muchas veces estamos pendientes a las credenciales y no estamos pendientes a que si son personas llenas del Espíritu Santo de Dios. Aman su equipo, aman suena ya. Estamos pendientes a las credenciales del hombre y no doblamos rodillas y le preguntamos al Señor, al Espíritu Santo, a ese es el que tú quieres para la obra, a ese es el que tú quieres para que lleve el ministerio, a este tú quieres para que me ayude. Anda, llaman su equipo, llamando Rotinu a nadie, en su que amandará de nuevo a nadie. Hermanos, es que yo quiero que usted entienda que Dios está llamando a una corrección, que Dios está llamando, ay, Jehová de los ejércitos, que Dios está llamando al pueblo a que se corrija, hermano, a que estemos llenos del Espíritu Santo, a que comiencen a mirarlo a Él, a que comiencen a buscarlo a Él, a que comiencen a buscar, mira, hermano, la llenura de su espíritu, hermano. En su equipo llamando, no supone suena llamar y jamás. Hermanos, porque hoy en día estamos, hermanos, y no me malinterprete, no es que yo quiera hablar mal de la iglesia, pero es que hay algo que el Señor pone en mi corazón, que en su equipo llamando, no supone en su equipo, es que yo quiero que usted entienda y comprenda que antes de las credenciales del hombre tiene que estar la llenura del Espíritu Santo. Aman su equipo, que primero tiene que estar la llenura del Espíritu, que primero tiene que estar la vivencia con el Espíritu Santo, que primero tiene que estar la vivencia de la palabra, la vivencia de las rodillas en oración. Aman su equipo, llamándolo. Primero tienen que estar, hermanos, la vivencia, mira, en las rodillas, las credenciales de las rodillas, las credenciales del fuego del Espíritu Santo.
las credenciales del sello de la sangre de Cristo, las credenciales del fuego del Espíritu Santo en la frente, hermano. Esas son las credenciales que nosotros tenemos que buscar. Esas son las credenciales que nosotros tenemos que buscar, hermano. Y si tiene ambas, mira, gloria a Dios, qué bueno. Y si tiene, no me malinterprete, hermano, no es que sea malo estudiar, no es bueno, pero si usted está estudiando, llénese de la presencia de Dios y llénese del Espíritu Santo para que esos estudios sean, mira, que vayan de la mano, hermano. Y no me malinterprete. No es que quiera desacreditarlo, hermano, pero es que hoy en día tenemos un problema serio en ministerio, tenemos un problema serio en las iglesias. Es que muchas veces en los concilios, es que muchas veces, hermano, estamos pendientes a las credenciales del hombre y no estamos pendientes a las credenciales del cielo. No estamos pendientes a las credenciales de lo que el hombre obtuvo, de lo que el hombre pudo obtener, y no estamos pendientes a las credenciales que están escritas en el cielo. Y eso tiene que cambiar, hermano. Eso tiene que cambiar, porque quien llena las vidas es Jehová. Quien prospera los ministerios es el Señor. Quien prospera las iglesias es el Dios de toda gloria y de toda honra. Es el Dios que a ti te llamó. Es el Dios que a ti te levantó de entre los muertos. Es el Dios que a ti te salvó. Es el Dios que murió por ti en la cruz del Calvario. Es el Espíritu Santo quien te guía, hermano. Mira cuán importante, hermano. Mire cuán importante es el Espíritu Santo. Que aún el Señor, aún Jesús le dice a los discípulos, le conviene que yo me vaya. Miren, hermano, mire, ay, Jehová de los ejércitos, mire cuán importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas, que el mismo Jesús le dice a sus discípulos, le conviene que yo me vaya. O sea, les está diciendo, mira, yo me tengo que ir y me voy a ir porque esto es lo que le conviene a ustedes. Esto es lo que le conviene a ustedes, que yo me vaya. Y le conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque el que viene detrás de mí, el que viene ahora, es el Consolador, es la promesa del Padre. Y Él lo va a ayudar. Mira, hermano, la palabra dice que aún mayores cosas nosotros haremos, porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y yo quiero que usted entienda en esta mañana hermosa la importancia de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, la importancia del Espíritu Santo en nuestro ministerio, la importancia del Espíritu Santo en la iglesia, hermano. Porque está escrito en la palabra, no lo digo yo, todo eso está escrito en ella, hermano. Esto no es que yo me lo estoy sacando de la manga. Esto es que el Señor lo ha ido ministrando a mi vida. Esto es que está escrito aquí, hermano. Lo escudriña la palabra y usted va a comprender y entender que la importancia de la llenura, la importancia de que el Espíritu Santo esté con nosotros mano a mano. Es la importancia de la intimidad con el Espíritu Santo. Es algo hermoso, hermano, es algo maravilloso. Es algo, hermano, que yo no les puedo explicar. Pero el Señor, y ya voy a ir cerrando, el Señor me llenaba y me hacía entender y comprender, hermano, la importancia, vuelvo y le repito, lo que Dios está llamando al pueblo y lo que Dios está llamando a su pueblo, a sus siervos, hermano. Y vuelvo y le repito, hermano, y usted está lleno y usted está caminando con el Espíritu Santo, mire, pues llénese más de Él, búsquelo más pendiente, búsquelo cada día más y más. Y mira, hermano, si lo tiene agarrado de una mano, agárrelo con las dos manos, agárrelo con las piernas, agárrelo, seguíndese de Él, porque sin Él no somos nada, hermano. Yo quiero que usted entienda y comprenda la importancia del llamado, de lo que Dios está hablando a nuestras vidas, de lo que Dios está hablando al pueblo de Dios, a su pueblo, hermano. Comprenda que Dios está llamando a la intimidad con Él, hermano. Que Dios está llamando a que nos encerremos, como dice la palabra, que cerremos la puerta de nuestro cuarto y que clamemos al Padre, hermano. Que clamemos a Él. La palabra dice que luego
Él nos pondrá, no. La palabra dice bien claro que nos pondrá en gracia en el público, hermano. Pero Dios está llamando, hermano, a una intimidad con Él. Dios está llamando a una intimidad sobrenatural con Él, hermano. Y ahora yo les pregunto, y con esto ya voy cerrando, ¿qué tenemos que hacer, hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Porque la palabra dice bien claro, y esto llamaba la atención, que hay señales que seguirán a los que creen. Y la pregunta es, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos, hermanos? ¿Qué necesitamos para que esa llenura? ¿Qué necesitamos para que esas señales nos sigan? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Y la contestación es simple y sencilla, llenura del Espíritu Santo. La palabra dice bien claro, hermano. Esto a mí me llama la atención y yo me gozo, porque hay un corito de él. La palabra dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Miren la llenura del Espíritu Santo, hermano, en nuestras vidas. Mira la unción, mira la llenura, porque el Espíritu es el que hacía. Pero si hay algo que me llama la atención es que el corito dice, no era la sombra ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. O sea, era porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Ay, Señor amado de mi alma, cuánto te amo. Siento la presencia de Dios de una manera hermosa, hermano. Porque es que usted tiene que comprender y entender. Mi hermano, y entienda. Y Dios está corrigiendo a un pueblo porque Dios quiere llegar al pueblo. Y Dios está corrigiendo al pueblo y llamando al pueblo porque viene algo hermoso, viene algo grande, porque de la misma manera, hermano, que los tiempos se ponen difíciles, también Dios va a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. No lo digo yo, está escrito en la palabra, lo dice bien claro, pero sabe algo bien claro. Ay, Dios, amado, no, amado mío, sabe algo que yo quiero que usted entienda, es que de la misma manera que el Señor va a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne, también va a llamar a cuenta. De la misma manera que va a haber un mover hermoso y maravilloso, también Dios va a limpiar los altares. Man, su equipo. Señor ha sido más que claro. Pero seguir añadiéndole más a lo que Dios ya ha hablado a nuestras vidas. Pero quiero que comprendan, hermanos, que quiero que entiendan que se acerca algo hermoso, algo maravilloso para la iglesia, pero antes, hermanos, Dios quiere corregir al pueblo. Antes Dios quiere que nosotros entremos en una comunión con Él hermosa, hermano. De la misma manera sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles y que sin la llenura del Espíritu Santo no vamos a poder sobrevivir, no vamos a poder pasar lo que viene, hermano. Porque le hablo de una cosa, pero también le hablo de la otra. Y se lo hablo porque Dios lo ha puesto en mi corazón. Esto no es algo que yo he querido inventarme, hermano. Y como yo les digo, a veces yo le pido, a veces yo le digo al Señor, pero ¿por qué voy a hablar de esto? ¿Por qué tú pones esto en mi corazón? ¿Por qué tú no levantas a otro? ¿Por qué tú no hablas, hermano? Miren, no me malinterpretes, no es que yo le cuestione al Señor, pero sí le pregunto, hermano, y es que hay una urgencia. Estos son mensajes que muchas veces no se quieren hablar en la iglesia. Estos son mensajes que muchas veces no se quieren porque a veces no se quiere corregir al pueblo. Pero tenemos que entender y comprender, hermanos, mire, lo digo yo, Ricky Cordero, que yo prefiero escuchar un mensaje de corrección que me confronte y que me lleve a los pies de Cristo, que me ayude a corregir mi vida y que me ayude a que cuando suene la trompeta poder irme con Él, a tener que escuchar un mensaje de bendición, un mensaje que me diga que Dios me va a prosperar, que no dudamos, que Dios prospera porque Dios prospera, porque Dios bendice, hermano, no me malinterprete, pero es que entienda la seriedad de lo que Dios está hablando, hermano. Esto no es un mensaje que yo preparé porque vuelvo y le repito, esto Dios me lo dio en la madrugada de hoy de las 3:30 de la mañana en adelante. Esto no es un mensaje que, como yo les dije, cuando el hermano Alexis me contactó y me lo dijo, yo me puse a orar, pero el Señor lo único que me dio fue esa pregunta y ese versículo en específico.
Y en la madrugada de hoy, mientras yo meditaba en la palabra, el Señor comenzaba a hablar a mi vida. Yo quiero que usted entienda la urgencia de lo que Dios está hablando, la urgencia de lo que Dios está demandando de su pueblo. Porque, hermanos, Cristo viene Cristo viene ya, hermanos. Y Dios está buscando al pueblo que lo mire a Él, hermanos. Mire, lamentablemente quiero decirle algo. Si usted piensa que los tiempos van a mejorar, los tiempos no van a mejorar, hermano. Los tiempos van a seguir empeorando. Usted tiene que entender, como decía la hermana Doris, estamos en una guerra espiritual. Y si no estamos con el Espíritu Santo y si no estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, no vamos a poder soportar lo que viene, hermano. La palabra dice que estos son comienzos de dolores. Yo no me quiero imaginar cuando esto siga apretando, hermano. Yo quiero que usted entienda que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, no tan solo por nosotros, sino por las vidas que están en las calles. Porque tiene que entender y comprender que usted no hace nada. Quien lo hace todo es el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros estamos vacíos, si nosotros no tenemos esa llenura, ¿qué nosotros vamos a brindar? Dígame, ¿qué nosotros vamos a hacer? Y no tan solo basta con llevar la palabra, sino que tenemos que portar la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que portar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque no es tan solo llevar la palabra, sino es estar lleno del Espíritu Santo para cuando Él nos indique, para cuando Él nos diga. Hermano, porque mire, yo he visto cuando el Señor me ha dicho, vete ora por fulano, mira, vete a donde aquel que está allí parado, vete a donde él y háblale. Yo he visto cuando el Espíritu Santo me dice, tú ves aquel está pasando por esta situación, por esto, hermano. Y cuando yo voy me acerco a donde él, porque el Señor me da el permiso y me dice, vete a donde él, háblale, hermano. Y yo he visto cuando el Espíritu Santo comienza a tratar con las vidas. Y tenemos que comprender y entender que Él es el que lo hace todo, hermano. Aquí nosotros no hacemos nada. Aquí lo único que Dios nos pide es la obediencia, que nosotros hagamos lo que Él quiere que nosotros tengamos que hacer. Esa obediencia es lo único que nosotros tenemos que poner. El restante lo pone el Espíritu Santo, el restante lo pone Él. Mire, mi hermano, y con esto es que quiero cerrar, pero es que no me deja. Y con esto yo creo que voy a cerrar. Usted tiene que entender que quien le da el conocimiento de la palabra es el Espíritu Santo. Usted tiene que entender que quien le da a usted la palabra. Porque, hermanos, cuando nosotros oramos y le decimos al Señor, Señor, dime qué palabra yo tengo que llevarle al pueblo, dime cuál es la necesidad del pueblo, dime cuál es lo que está pasando con el pueblo, lo que está pasando en esa iglesia, lo que está pasando en ese lugar, dime lo que está pasando. El Espíritu Santo ahí comienza a redarguir tu corazón y comienza a decirte qué es lo que tú tienes que llevar. Mira la importancia, hermanos, de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas y que dejemos que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestro ministerio, porque en el momento, hermanos, que nosotros queremos llevar las riendas de todo, en ese momento, hermanos, nos vamos a ir de boca, porque el Espíritu Santo es el que transforma las vidas, el Espíritu Santo es el que toca los corazones, el Espíritu Santo es el que pone la palabra en ti para que tú la lleves a esos corazones y esa palabra hace el efecto, porque en el momento en que tú llevas la palabra por tu cuenta, ella no va a hacer el efecto, porque quien conoce lo que está pasando en la vida es el Espíritu Santo. O sea, yo quiero que usted entienda y comprenda lo que el Señor ha puesto en mi corazón, hermano. Es que necesitamos volver de nuevo a esa senda antigua. Necesitamos volver de nuevo a depender del Espíritu Santo por completo, hermano. Necesitamos de nuevo de esos cultos de fuego en donde el Espíritu Santo comenzaba a moverse y comenzaba a decir, aquí hoy no se predica, aquí hoy solamente se va a alabar al Señor. Necesitamos que dejemos que Él comience a moverse, hermano, porque a Él nada lo detiene, no me malinterprete, pero Él es un caballero, porque Él se mueve en donde Él quiere que se mueva, hermano. Si usted desea que el Espíritu Santo le hable, si usted desea que el Espíritu Santo se mueve, mire, Él se va a mover, Él le va a hablar, hermano, Él va a tocar su vida. Cuando usted le hable el corazón al Espíritu Santo transforma su vida. Entienda lo que yo le quiera decir, a Él no lo aguanta nadie, a Él no lo detiene nadie, pero Él es un caballero. Él se mueve en donde lo desean, donde lo quieren, en donde quieren que Él se mueva, que Él haga lo que tenga que hacer. Y eso es lo que está llamando al pueblo el Señor, hermano, porque hoy en día tenemos, hermanos,
Tenemos, como decía el evangelista, en la iglesia, un evangelista que visitó nuestra iglesia. Tenemos un enemigo, hermano, sentado con nosotros, y son esas personas que no quieren el mover del Espíritu Santo. Son esas personas que piensan que el hablar en lengua, no, eso no se puede. Son esas personas que no dejan que él haga lo que él quiere hacer como lo quiere hacer, porque hay que seguir un protocolo, porque hay que seguir una hora escrita, una cierta hora, hermano. Mire, mi hermano, no. Es tiempo de que comencemos a dejar que él haga lo que él quiera hacer. Es tiempo que dejemos de mirar la hora, que entremos al templo del Señor sin apuro. Es tiempo que dejemos de mirar mira qué hora es. No, yo me tengo que ir. No, mi hermano, es tiempo que dejemos que él haga lo que él quiera hacer. Y eso es lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón y lo que ha venido hablando todo este tiempo. Esto yo no lo estoy diciendo porque quiero decirlo, mi hermano, porque muchas veces, como yo le digo a muchas personas, yo prefiero estar en mi cuarto encerrado con el Señor y que el Señor me hable a mí. Pero yo también entiendo que cuando el Señor me dice, habla lo que tienes que hablar, habla lo que yo he puesto en tu corazón porque hay de ti, porque yo también sé, mi hermano, que en un momento dado a mí me van a llamar a cuenta y me van a decir en dónde está la palabra que yo te di, en dónde está la palabra que yo te entregué, en dónde está lo que yo te dije que dijeras, porque es que eso pasa, hermano, y tenemos que entender que eso va a pasar con cada uno de nosotros, hermano. Esto no es de quedarse en silencio, esto es de lo que el Señor quiera, como Él quiera, hermano. Esto no es de hacer lo que diga el hombre, esto es de hacer lo que diga el Señor, porque el dueño de la obra, el dueño del ministerio, el dueño de nuestra vida, el dueño de todo es Él. Él es el creador del universo y Él es el que nos va a recibir en esa eternidad, hermano. Y usted me perdona, pero yo quisiera que cuando yo llegara al cielo poder escuchar su voz y escuchar que Él diga, ven, hijo mío, ven, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Y yo quisiera, hermano, que usted me perdona, yo no sé cómo va a ser, pero yo quisiera que cuando me pongan y abran los libros, cuando me pongan esa pantalla de frente, y que el Señor me diga, mira, cumpliste con todo lo que yo te dije que hiciera, porque yo quiero agradarle a Él. Ay, Jehová de mi alma, yo no le estoy diciendo, hermano, que yo soy perfecto, porque yo le he fallado muchas veces, he tenido que ir de rodillas a pedirle perdón, pero yo le estoy diciendo a usted lo que Dios ha puesto en mi corazón y lo que Dios está buscando, y Dios está buscando siervas y siervos del Señor que estén llenos del Espíritu Santo y que lleven la palabra, que lleven todo tal cual Dios se lo da, y que no le quiten ni le pongan, sino que lo lleven todo como Dios lo pone. Así que en esta hora, hermanos, yo quiero darle gracias por brindarme este tiempo. Y quiero levantar una oración en general para todo aquel que esté escuchando en esta hora, porque quiero ya resumir todo, hermanos, y quiero que entienda y comprenda que realmente lo que Dios está llamando es a una llenura del Espíritu Santo. Que si estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, todo va a fluir como tiene que fluir. Pero en el momento en que nos alejamos del Espíritu Santo, ahí vamos a empezar a tener problemas. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde, hermano. Espero que la palabra haya sido de bendición a nuestras vidas. Así que en esta hora quiero que incline su frente, su cabeza, y vamos a comenzar a orar al Padre. Padre, en esta hora he predicado, mi Señor amado, lo que tú has puesto en mi corazón, mi Dios amado. Yo te pido, mi Señor amado, Padre mío, en esta hora, Señor amado, sabemos, Padre mío, que la palabra que ha sido enviada hará el trabajo, Padre mío, por lo cual tú enviaste, Padre. Pero aún así clamo a ti, mi Señor amado, para que la palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, Padre. Porque de la misma manera, mi Dios amado, que tú hablaste a mi vida, también te pido que tú hables a la vida de mis hermanos, Padre. Yo te pido en esta hora, mi Señor amado, que esa palabra, Padre mío, Padre Santo, nos dé fuerza, Padre mío. Que esa palabra, mi Señor amado, nos confronte si hay algo que tenemos que corregir, si hay algo que tenemos que hacer, mi Señor amado. Yo te pido, Padre mío, que tú, Señor amado, lo traigas, Padre mío, Señor amado, a nuestra mente y a nuestro corazón, y que comencemos a hacerlo, Padre Santo. Y yo te pido en esta hora, Padre mío, que tú permitas que nos podamos llenar más de tu Espíritu Santo, Padre. Que tú permitas que podamos tener una comunión con el Espíritu Santo como nunca, Padre mío, antes se ha visto, Padre. Yo te pido, Señor amado, Padre mío, que sea Él quien nos guíe,
quien nos lleve de la mano, mi Dios amado, Padre Santo. Yo te pido una llenura de tu Espíritu, una unción, Padre mío, Dios amado, una unción poderosa, mi Señor Jesús, Padre. Yo te pido en esta hora, Padre mío, por este ministerio hermoso, Padre mío, que tú has puesto en las manos del hermano Alexis, de la hermana Doris, Padre mío, y de cada una de las personas, tu Señor amado, que toman parte, Padre mío, y que son parte de este ministerio. Te pido que tú derrames sobre ellos una unción, Padre mío, como nunca, Padre. Te pido en esta hora, Señor amado, que haya una llenura de tu Espíritu Santo, Padre mío, Dios de gloria. Que cada día que pase, mi Señor amado, podamos ser llenos, Padre, podamos buscar más de ti, mi Dios amado. Podamos ser guiados, Padre mío, por ti, Señor Jesús, Padre. Yo te doy gracias, Padre mío, y te pido que tú te glorifiques de manera especial en cada uno de nosotros, Padre mío. Que tú nos des las fuerzas para seguir peleando la buena batalla. Que tú nos des las fuerzas para poder seguir caminando, mi Señor amado. Y que seas tú obrando de manera especial y de manera hermosa, Padre. Te pido por esas vidas, Padre mío, Dios amado, que escucharán este mensaje, esta palabra, Padre mío, Dios mío, amado, grabada, Padre. Te pido que tú trabajes con ellos, que tú trates con ellos de manera especial, Padre, como también tú has tratado con cada uno de nosotros, mi Señor amado. Que tú le hables en el silencio de la noche y de la madrugada, Padre mío, y que tú, Señor amado, bendiga su hogar, bendiga su familia, Padre mío, y bendiga su vida de manera especial, de manera hermosa, Padre. Te doy gracias por todo, mi Señor amado, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.